Bienvenidos a otra sesión de lectura. Seguimos con el libro de Enrique Dussel, el cual es Historia de América Latina y Filosofía de la Liberación. Antes, sí, está bien, ¿no? No, es Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel. Yo metí lo de América Latina, sí, porque Sí, quise. sí. Este, Otra vez, la otra vez pasó igual que de América Latina. estoy Pero seguro se que, entiende por qué. estoy seguro que debe haber algo por ahí que yo leí y que me quedé con el nombre y bueno, por algo debe ser. Hoy nos corresponde el capítulo 13, el cual tiene como título Sobre el Sobre sentido el de la sentido de la traducción. traducción. Así es. Y sí, justamente como escuché que mencionaban, pues a diferencia del capítulo 12, que estuvo bastante denso, que fue un tema que yo diría que lo que más sabemos es lo que no sabemos de ese tema, pero de por sí el tema de la ética es un tema muy complejo. Abordarlo requiere una mirada muy holística, me requiere pues integrar muchos conocimientos para poder, el simple hecho de la ética ya es una idea muy compleja y que pues levanta muchos cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca el capítulo 13, que es sobre el sentido de la traducción. Si les parece bien, doy una pequeña introducción, voy a hablar un poco en general de lo que es el capítulo y nos introducimos al tema. ¿Les date? ¿Sí? Este, Perfecto. Pues me pareció que este capítulo es mucho más corto que el pasado y sin embargo, no es un tema que no tenga carne, ¿no? Que no tenga fibra para cortarle. Tiene muchísima, yo diría. Y creo que es un tema que ya hemos tomado muchas veces aquí en general en el club de lectura, que es al que nos compete directamente a nosotros como lectores, ¿no? Pero ahora lo posicionamos yo ya cada capítulo estoy buscando que Dussel me diga, a ver, ¿quién es el otro, no? ¿Qué es el otro? ¿En qué posición estoy? ¿Cómo me debo situar ante ese otro? Etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo que confesar que me gustó mucho cómo armó el capítulo. ¿En qué sentido? Va paso a paso explicándonos conceptos mientras nos los va encauzando de forma de prosa. ¿En qué sentido voy? O sea, no nos tira como bullet points o en el sentido de decirnos, este es el concepto, voy a trabajar el concepto de traducción con esas etimologías, y es esto y esto, y por eso que voy a definir mundo, y es por eso que voy a definir sentido, y es por eso que voy a definir al humano, a su existencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace, de hecho, desde un principio, lo que nos menciona es ya una pregunta comienza diciéndonos, ¿no? Para un hombre de letras, hablar de la traducción como tal es enfrentarse a algo que es obvio. Entonces, ya desde ahí ya quiere romper, ¿no? Ya quiere transgredir esta idea de que, a ver, si tú, lector, que crees que aquello que lees o aquello que hablas de la traducción, la respuesta o el concepto de traducción es algo obvio, pues entonces estamos en contra de lo que quiero decir que es traducción, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora traducción se nos brinda ya no solamente como el paso de el entender algo que se escribe en un idioma a entenderlo en otro idioma, sino que vamos a entender esto del idioma, del habla, de la lengua, como, como un algo que permite interpretar un mundo. Y es una forma para poder acceder a este mundo. Entonces, cuando ya trabajamos estos conceptos, cuando vemos que la traducción es algo que nos vincula de un mundo a otro mundo, nos damos cuenta de que no es tan sencillo o no es tan obvio como el concepto de traducción se nos quiere acercar o se nos quiere evidenciar, ¿no? Y nos damos cuenta no solamente eso, sino que la idea de la palabra, que puede ser algo como muy cotidiano para nosotros, ¿no? Que le asignemos algo, un nombre, que a una cosa le asignemos una palabra, sea lo que esa palabra signifique, nos vamos a dar cuenta que no solamente encierra esa cosa, sino que esa cosa que encierra o ese algo que encierra, pues tiene todo un contexto. Y todo ese contexto es ese mundo en el cual esa palabra se desarrolla y se desenvuelve. Por lo que aquí tenemos un problema. Porque yo que estoy fuera de ese mundo, ¿cómo voy a entender esa palabra
a la que se dirige, ¿no? A la que quiere hacer sentido esa palabra. Y es aquí donde empezamos el problema de este capítulo, porque tal cual nos quiere hablar de un problema, que es la pregunta sobre la traducción. ¿Qué estamos traduciendo? ¿Para qué estamos traduciendo? Realmente, si nos damos cuenta de que estamos tratando de abarcar un mundo que ya de por sí se nos escapa, que ya de por sí nos es imposible, de alguna forma física, ¿no? Entrar en él, entonces, cómo realmente puede haber un tipo de traducción, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene la traducción? Y esta es la pregunta de este capítulo. ¿Cuál es el sentido de la traducción cuando ponemos en situación a la idea de la palabra como algo que refiere a algo que solamente puede referir desde un mundo del cual se refiere, ¿no? Mariana, adelante. Sí, justo creo que eso el plantear un problema también lo abarca, más bien, empieza a desmenuzarlo desde lo que no, lo que empieza a desmenuzarlo desde esta palabra que es la comprensión, ¿no? Eso me gustó mucho porque justo como dices, no solo abarca la comprensión de uno, sino que también abarca la comprensión de lo que está alrededor, ya sea el ambiente, ya sean otros, este, y eso incluye al lenguaje, ¿no? Este, mm, y me gusta que parte que el ser de alguien, lo que es una persona, no es solo como un mundo, solo el mundo que esta persona vive, sino el mundo que todos los demás viven, que también habla de esta circunspección, ¿no? Que ya es abarcar y considerar lo que otros comprenden, lo que otros seres comprenden, y así se empieza a crear como una interpretación ya más, ¿cómo decirlo? Como más comunal o más que abarca no solo lo que uno comprende, sino lo que todos los van comprendiendo. Y creo que este análisis es muy preciso en cuanto al tema de la filosofía de la liberación, porque toma en cuenta también la historia, ¿no? Como el contexto, lo que viene detrás, porque para comprender tenemos que saber de dónde vienen como ciertas palabras o cómo se han usado, de qué mundo vienen. Y con mundo no solo se refiere al mundo presente, sino al mundo desde que existió, ¿no? Si es que nos pudiéramos eh, viajar y saber exactamente cómo surgió, pero también tomar en cuenta que ciertas palabras tienen mucho peso históricamente. Y aquí también toca este tema de que muchas, no solo por la traducción, sino mucho uso cotidiano ha hecho que las palabras carezcan o vayan cambiando de significado, ¿no? Que se vayan mal usando, por ejemplo, o que ya no tengan el mismo impacto, o etcétera, ¿no? Y bueno, creo que ya mezclé un poco de todo lo que hay alrededor del capítulo, pero justo como mencionabas, Luis, se me hace muy buena la forma en que va, como desmenuzando, porque abarca tantos detalles que ya mencioné, como el ser, el interpretar, el otro, el contexto histórico, el uso, el mal uso, em, y que todo eso lo vaya a dirigir a la traducción para decirnos básicamente que no todo lo que creemos entender está bien explicado incluso, ¿no? O sea, o de dónde vamos a sacar esa interpretación, si esa interpretación es de uno mismo o si es una comprensión que también abarca al mundo del otro, o cómo llegar al punto de cuestionarnos cómo saber que el mundo al que nos estamos imaginando por una traducción es el mundo, es más mundo nuestro que el del otro, ¿no? O cómo asegurarnos de una traducción fiel. Yo me gustaría contarles un poco como el seguimiento, la secuencia con la que fui como entendiendo el capítulo, ¿no?
Para mí inicia con esta pregunta. Digo, en general, la primera hoja del capítulo habla de las preguntas que decías, ¿no, ¿no, Luis? Que, ¿qué significa traducir? ¿Desde qué horizonte se puede recobrar su primer mostrarse? Que está interesante porque utiliza este verbo o palabra de mostrarse o mostración y dice, comienza esta diferenciación entre la mostración y el parece ser, ¿no? Y bueno, dentro de las primeras preguntas que hace Dussel en este capítulo, la que yo decidí elegir es, bueno, como contexto, la pregunta es ¿para qué es la traducción o si la traducción funciona, ¿no? Entonces, poniendo en cuestionamiento la traducción, se dice, ¿es que acaso encubre la noción de traducir algún sentido más profundo que el mero acto de vertir una palabra de un idioma a otro, ¿no? De ahí parte el tema de la mostración, de la diferencia entre la mostración y el parece ser, y él menciona el primer mostrarse como a lo que se quiere llegar, ¿no? Y pensándolo como un autor, ¿no? De filosofía o de algún tema que se quiere expresar a través de un concepto o de un conjunto de conceptos, es importante asegurarse, es importante saber a qué se refería el autor cuando utilizó estos conceptos, ¿no? Y a eso se refiere, yo entiendo que a eso se refiere cuando dice el primer mostrarse, ¿no? Digamos que el correcto, el uso original del autor de la palabra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, después hablo un poco de cuál es el significado de traducir, ¿no? De que si es superación y que habla etimológicamente de la traducción y dentro de la etimología de la traducción dice algo así como que es la superación del aquende por el pasaje del allende, ¿no? Entendiendo que el aquende es lo que está cerca por el pasaje del allende, que es lo que es desconocido, ¿no? Entonces, eh, entiendo que plantea que a través de la etimología de la traducción va haciendo algunas hipótesis de lo que tendría que ser la traducción, ¿no? Y de ahí va profundizando en el tema de la palabra, de que hay un mundo dentro de la palabra, de que este mundo solamente lo genera el hombre, ya que el hombre es el único ser vivo que habla, ¿no? Que eso me parece interesante porque cuando él hace todo el desarrollo de lo que significa la palabra, le da sentido a lo que decía Aristóteles de que de la superreducción al decir que el hombre es el ser vivo que habla, parafraseando, ¿no? Pero eso es lo que decía, ¿no? ¿Y por qué era correcta esa reducción? Porque el habla no constituye únicamente el acto de emitir sonidos que parecen palabras, ¿no? Sino abarca la comprensión de uno mismo, la comprensión de un entorno, la comprensión de un significado y la comunicación con el otro, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y después habla, eh, bueno, justamente dice, la comprensión de este mundo es lo que caracteriza al ser humano como un ser en el mundo, ¿no? Esto de ser en el mundo es una idea de Heidegger, ¿no? Y bueno, luego va desglosando que esta comprensión, hay varias interpretaciones basadas en un mundo anterior del ser y que la comprensión anterior de este mundo es lo que permite entenderlo, ¿no? Y se va eh, desglosando un poco la complejidad o las diferentes capas que tiene esta palabra,
¿no? Que utiliza el ser en el mundo, y que este ser en el mundo tiene este bagaje. Y para mí la conclusión un poco bueno, también quisiera mencionar que a veces me parece que exagera un poco en el punto de la complejidad de algunos párrafos. Hay uno que leí que dije, se lo leí a Rox y decía, tú sabes que te lo voy a leer y tú me dices si entendiste algo, ¿no? Era complicado. No me acuerdo si era las No palabras. entendí nada. Tenías que traducir lo que nos estaba diciendo. Claro, pero ahí está lo más interesante, ¿no? Y por eso es que yo les mandaba el mensaje de ya valió, porque, o sea, la acción de traducir no es la acción que lleva a cabo el traductor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque lo que dice Dussel es que la traducción es un conjunto de pasos. El primer paso es cuando el traductor, digamos que lee un texto en un idioma y y lo pasa a un conjunto de palabras del idioma objetivo, ¿no? Ese es, digamos que el primer paso del conjunto, que es lo que se llama traducción. El siguiente paso es, y es lo más complicado, pensaría yo, es leer ese escrito que realiza el traductor, investigar el mundo del autor original y entender por qué utilizaba esas palabras y si esas palabras hacen sentido con lo que él quería decir en ese momento, ¿no? Eso es lo que es realmente el traducir. Entonces yo pensaba y decía, bueno, es que entonces realmente los libros que tenemos de Platón, o de Aristóteles, o de Nietzsche, o de Marx, no están traducidos como tal, ¿no? Hay un texto en un idioma, pero para que realmente esté traducido, el lector tiene que hacer un proceso mucho más largo que solamente leerlo y tener una idea de qué estaba tratando, ¿no? Y ese es para mí el reto más grande que plantea Dussel, ¿no? Y lo plantea al final, por aquí lo escribí, como dice, el sentido de la traducción es el instaurar una historicidad auténtica, la de descubrir el sentido oculto de lo que en mi mundo me rodea por reminiscencia al mundo pasado que lo explica. La traducción no se concluye en la palabra traducida, sino en la lectura que nos hace trascender críticamente hacia nuestro pasado, entendiéndose el pasado del autor, creo yo, así lo entiendo yo, que nos recrimina, nos critica, nos impulsa a comprendernos auténticamente. Traducción es remisión al origen. Entonces es una tarea mucho más complicada que solamente leer el libro del autor, ¿no? El libro en nuestro idioma del autor que lo escribe en otro idioma, ¿no? Y bueno, tú, Mariana. No sé si querías decir más. Me puedo esperar si quieres continuar con el hilo. Ok, bueno. Y de ahí, bueno, continuaría, ¿no? En este punto de entender la traducción como no sé si va a sonar tal vez un poco cliché, pero como estos niños que tienen las ganas de desarmar algo simplemente con un interés de ver cómo funciona, pero desarmándolo a través del desarmarlo, ¿no? Me parece que es una idea de ese estilo, ¿no? El decir, a ver, yo tengo este libro, ¿no? Que dice esto, pero tengo que destruir el libro
o destruir lo que dice para poder entender qué realmente está diciendo, ¿no? Y se destruye a través de a mi parecer, ¿no? Un poco separar el traductor del texto, para empezar, ¿no? O sea, el decir, el traductor escribió esto, ¿no? Pero no lo tomo como una unidad de que el autor escribió esto, sino más bien, el traductor escribió esto de un texto que venía del autor. Entonces ya tenemos dos partes, ¿no? El texto del autor original y el texto del traductor. Entonces ahí es, digamos que la primera separación. Y de ahí hay que entender si estas palabras que puso el traductor se relacionan realmente o cumplen con el primer mostrarse del texto original, ¿no? Y después dices, bueno, ok, tal vez no tenía que ver, pero ya entendía qué palabras utilizaba el primer mostrarse. Pero ahora hay que entender qué es lo que quería decir realmente o qué significaba para el autor el utilizar esas palabras. Entonces ya no estamos hablando de dos partes, sino estamos hablando de que la parte del texto original se subdivide, ¿no? Y entonces a eso es a lo que, a mi parecer, llama Dussel, porque Dussel hace alusión a la destrucción. Aquí no me acuerdo, aquí está. A ver, se los voy a leer rapidísimo. Dice, ay, güey. De esta manera, la tradición transmite más. Bueno, no, esto es sobre. Bueno, perdón, voy a unir esto, ¿no? Hablábamos también, y él critica un poco el tema de la tradición, ¿no? Porque él considera que la tradición a veces encubre algo que parece ser, pero no está mostrando el primer mostrarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, ahora que viene el Día de Muertos, nosotros podemos decir que nosotros respetamos la tradición al poner la ofrenda, ¿no? Pero no estoy seguro si es el primer mostrarse en la totalidad de la significación que era, digamos que para los pueblos originarios, el poner la ofrenda, ¿no? Entonces, ahí él hace esa crítica de la tradición y dice, de esta manera, lo que la tradición transmite más bien oculta que no manifiesta lo que transmite. No manifiesta lo que transmite, ¿no? Entonces, o sea que el poner la ofrenda no necesariamente está manifestando lo que parecería que transmite, ¿no? Ahora, para desandar el camino es necesario una actitud distinta, es necesario recorrer la senda hasta sus orígenes y recuperar el sentido olvidado, ¿no? Un poco el regresar. Y luego dice, para ello, la palabra destrucción nos viene al auxilio. Pone truo, significa desreunir, desmontar, separarlo ya juntado. La destrucción de la historia inauténtica es develación del sentido olvidado. Es insaturación de la historicidad auténtica y recuperación del sentido oculto. Se pone me genera un poco de risa porque se pone más complicado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y dice, para ello es necesario volver a los orígenes y oponerse a la tradición vigente, tradición vulgar de los meros tradicionalistas, ¿no? Entonces, un poco es no tomarlo como cierto lo que nos dicen, y sino más bien pues examinar y para mí el desarmar, ¿no? El hacer estas partes y el tener claro si estas partes hacen sentido o no hacen sentido y qué es lo que realmente querían decir, ¿no? Porque la realidad es que no tenemos ni idea de si este traductor realmente capturó el primer mostrarse al hacer su traducción, ¿no? Y ya otra cosa más complicada es pensar que nosotros al leerlo estamos entendiendo lo mismo que el traductor, incluso pensando que el traductor lo hizo bien. De todas formas, el lector tiene que hacer su trabajo para poder entenderlo correctamente, ¿no? Entonces, esta experiencia de la lectura
ya no es solamente el dedicarle tiempo para leer 10 minutos al día, o 15 minutos al día, o 30 minutos al día, sino realmente es un trabajo, pues por lo menos lo que plantea Dussel es un trabajo mucho más completo, ¿no? Entonces, para mí, al momento de leer esto, yo decía, bueno, es que entonces no me hace ningún sentido el pensar que puedo leer un libro al mes, porque le tengo que dedicar muchísimo tiempo a esto, ¿no? A cada uno Ahora, claro, si el texto está en español y es mexicano, probablemente me sea mucho más fácil entender el primer mostrarse, porque no tengo que hablar de un mundo completamente diferente, no tengo que padecer el tema de una traducción, no tengo que, muchas veces el contexto es un contexto muy similar, por lo menos dentro de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar bastante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Um, ¿Querías decir otra cosa? Te vi medio... Es que quiero mencionar lo del ejemplo porque se me hizo buenísimo, Ok, pero, o sea, pero dale tú y ya ahorita yo menciono lo del ejemplo de esto. ok. Bueno, es que justo yo entendí muy bien, o sea, no muy bien, entendí igual que tú, ¿no? O sea, vamos por la misma línea, pero después también me puse a pensar, a ver, llevémoslo a un punto más cotidiano, ¿no? Que también menciona eso, la cotidianidad, lo mundano, los mundos, etcétera. Y me quedé pensando, pues es que básicamente todos somos traductores, ¿no? O sea, si no intérpretes de alguna manera, porque aquí Dussel sí nos da conceptos muy directos, ¿no? O nos da estas como estas fases o les pone nombre a este proceso de traducción. Pero cuando dice mundos, yo no solo creo que se refiere, o tal vez sí, no lo sé, yo lo interpreto, yo lo traduzco, no solo a mundos, ya sea por el lenguaje o por la región, etcétera, sino al mundo del ser, ¿no? Porque también abarca como que esta comprensión que puede venir de un mundo, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos como que este mundo comprendido, ¿no? Este mundo que nos une. Sin embargo, mi mundo no es el mismo que el de José, el de Luis, el de Vera, etcétera. Este, como del ser, por así decirlo, que me falta mucho trabajar esas palabras, ¿no? Pero cuando habla también como de esta destrucción, no solo lo veo como el, el trabajo de quitar al traductor, sino también de nosotros, bueno, que es básicamente lo mismo, destruir estos conceptos que nosotros creemos tener bien entendidos, porque los tenemos comprendidos en nuestro mundo, y empezar a escarbar este contexto, este pasado, ¿no? Más bien, este presente que alude al pasado y decir qué me está queriendo decir con estas palabras, ¿no? ¿De dónde viene este entendimiento que cree que yo debo tener esta persona? Porque muchas veces, seguramente casi todas las semanas se da la malinterpretación de ciertas palabras, incluso con alguien que habla nuestro mismo idioma, incluso con la persona con la que vivimos o con la persona con la que nos topamos. Y ahí creo que también entra un poco de esto que habla de traducir o de interpretar, que creo que en este sí es más como interpretar, ¿no? Porque es como deshacerse de esta idea que podemos entenderlo solo porque es del lenguaje y ya la traducción creo que ya implica así otro idioma, no lo sé. Este, y creo que lo habla, o sea, a mí me despierta mucho este problema tan cotidiano que es utilizar las palabras precisas y no solo que uno utilice las palabras según como está en el diccionario y pensar en la palabra precisa de lo que queremos decir, porque incluso aunque tú utilices lo que está en el diccionario, va a haber personas que no comprenden esa palabra de la forma en la que tú lo haces. O sea, ya ha habido tantos otros mundos antes de del choque entre el nuestro, que esa palabra, como dijo Dussel, o ya se mal usó, o ya se malinterpretó, o ya incluso se quedó en otro significado que nosotros quisimos retomar del diccionario, pero que ya la cotidianidad lo ha vuelto de otra forma, ¿no?
Y luego ya pasando de esto cotidiano al mundo actual, podría decir, a estos mundos separados y comprendidos al mismo tiempo, este, pues ya creo que Dussel toma muy bien este tema, se agarra muy bien de él para decirnos, hablarnos ya sobre la liberación, ¿no? Que no digo que lo esté tocando en este capítulo, pero me hace pensar cómo es que se une y es básicamente decir que no puedes intentar poner el mismo idioma, el mismo significado a las mismas culturas, a las mismas regiones, solo porque tú comprendes un mundo y crees que así lo comprenden todos, ¿no? Tomando en cuenta Husserl menciona que comprender es aprender, es tomar y volver parte de, ¿no? Y entonces la liberación que propone, ¿no? Pues traducir, hacer todo este proceso del traductor y del lector para poder comprender realmente lo que ciertas regiones, culturas, etcétera, necesitan o la forma en que van a vivir, ¿no? O sea, no sé, creo que abarca como una profundidad extensa. Y yo creo que, o sea, fíjate, siguiendo el mismo hilo que mencionas tú, el decir, ok, ya entendí qué es lo que esta persona me está diciendo, porque entiendo desde qué contexto lo está diciendo, entiendo lo que estas palabras significan para él, y entonces entiendo qué es lo que él me está diciendo. Y ahora, y hasta aquí más o menos se queda el capítulo, ¿no? El capítulo va desde la asignación de la tarea al lector, ¿no? Pero me imagino que eventualmente vendrá la asignación de la tarea del comunicador, ¿no? Porque el comunicador tendría que entender el contexto de las personas con las que va a hablar para utilizar las palabras que ellos van a entender y poder transmitir el primer mostrarse, por decirlo de alguna forma, de la manera correcta para que ellos lo puedan recibir correctamente, ¿no? Para que ellos lo puedan entender. Y entonces, pues se vuelve un círculo bastante interesante, complicado, pero también, y digo, va a sonar proselitista tal vez, pero justo, o sea, el pensarlo como quiénes conocemos, ¿no? Que han logrado esta tarea de más exitosamente, esta tarea de comunicar lo que quiere comunicar y lograr que la otra persona o el otro conjunto entienda o llegue a cierto nivel de comprensión de lo que se está comunicando, ¿no? Es sumamente complicado. Una de las cosas que han invitado diferentes medios de comunicación, de izquierda obviamente, a hacer es estudiar las mañaneras porque dicen que utiliza varios recursos narrativos, varias herramientas para poder comunicar esto, ¿no? Para poder de alguna forma traducir o hacer el primer paso de la traducción de lo que se quiere decir, ¿no? Utilizando la traducción no desde el punto de se necesita otro idioma, sino desde el punto de se necesitan, el objetivo es mostrar Otra comprensión. o sea, exacto, o sea, llegar a la comprensión del primer mostrarse para todos, ¿no? Hacer que todos alcancen esa comprensión del primer mostrarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, está, está, está complicado. Luis se muere por contestar todo lo que hemos dicho. No se preocupen, afortunadamente anoté todo. No todo, pero pero es un tema muy rico en el sentido de que hay tanto, ¿no? Tanto y creo que como nos compete a nosotros directamente, ya que nos estamos posicionando, entonces, pues, pues nos exige. No sé a qué te refieres con posicionando, pero nos compete en el sentido de que somos lectura nuestra y queremos hacer esta interpretación, traducción de los libros. Y exactamente. O sea, y creo que desde ahí lo podemos trabajar,
mm, alineado con lo que dice Dussel. Este, bueno, pero estoy leyendo como que de las cosas que quería comentar o de las cosas que me llamaron la atención, pero quiero alinearlas. Ok, bueno, primero que nada, me gustaría mencionar como otros autores y algunas otras obras de las cuales conozco pero no he leído. Por ejemplo, hablar de Jacques Derrida, un francés. Eh, Él hablaba sobre unas sus frases célebres, o no tanto frases célebres, sino la frase que más se le adjudica a él es como todo es texto, o, o la idea de que todo está dentro del texto, o que todo tiene un contexto. Entonces, de esta forma podemos vincular todo esto que nos menciona Dussel a ello, en el sentido de que, bueno, si quieres referir a algo, tienes que usar una palabra, ¿no? Y para referir a esa palabra, pues, ¿qué es una palabra si no es texto? Derrida viéndolo desde un lado muy lector, desde un lado muy de la literatura, no en el sentido, literatura en el sentido amplio del término, no en el sentido, no en el sentido especializado de género, ¿no? Cuando nos dice que todo es texto, entonces todo tiene un contexto. Para mí ese contexto es lo que nos quiere decir Dussel cuando nos dice que esa palabra vive en un mundo. Y ese mundo, como ya mencionamos, eh, este mundo es una totalidad de sentido. Entonces, no podemos escapar de esa totalidad de sentido. Cuando otra que también me recordó mucho son los trabajos de Lipovetsky. Él trabajaba lo que es la era del vacío, mencionando que en la actualidad, o sea, contemporáneamente, ya ningún significante tiene significado realmente. Y que nada más no tenemos aquí, aquí cabe decir de nuevo de que no lo he leído, no solo sé generalidades, pero de lo que nos quiere mencionar es que dice que es la era del vacío porque todo lo que referimos realmente ya viene carente, ya viene vacío de... ¿Por qué? Porque se ha encubierto tanto con diferentes palabras lo que en su origen significaba que ya no nos referimos a nada. Y no solamente ya no nos referimos a nada, sino que tenemos nuestras actitudes y nuestros pensamientos referidos a nada. Entonces, aquí, yo tratando de agregarle tengo que confesar que a mí hasta ahorita todavía estoy peleando un poco en lo que Dussel nos quiere decir referente a la importancia del origen de la palabra. O sea, ¿realmente qué importancia tiene? O sea, ¿qué importancia tiene que nosotros sepamos lo que realmente quería decir un mundo antiguo clásico sobre algo? Entonces, he tratado de pelear contra eso, no por el hecho de que no crea que haya una importancia, sino por el hecho de que quiero poner un fundamento sobre esa importancia, ¿no? Entonces, tratando de ir por ese fundamento de esa importancia, estoy pensando en esto del vacío, de que nos referimos a algo, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que a primeras instancias me dirijo a que sí tiene una importancia. Entonces, ¿han escuchado el término exégesis? El término exégesis es una palabra que me gusta mucho, muy bonita. Tiene mucho que ver, por ejemplo, directamente, a lo mejor les digo el concepto directamente en Wikipedia. Dice, es la interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos puede ser filosófico o religioso, como por ejemplo el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Esta palabra la usan mucho en teología y la usan mucho en derecho, en todo lo judicial, cuando quieren referir a, bueno, ¿cuál es la exégesis de esta norma, de este artículo? Etcétera. O sea, realmente qué quisieron decir con el artículo, qué quisieron decir con este postulado, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ya nos adentramos a esto de que ya mencionaron muy bien, que es si vamos a interpretar, cómo vamos a interpretar, hasta qué punto podemos llegar al origen de lo que quiso decir un mundo anterior, ¿no? Esas son preguntas muy interesantes. Este, Me pareció muy interesante cómo el uso cotidiano de las palabras encubre las palabras.
No sé si a ustedes les generó como esta duda así de, ok, entonces, normalmente, regularmente, mejor dicho, naturalmente, vamos a tender a no usar las palabras originales. ¿En qué sentido? Vamos a usar las palabras que corresponden a nuestro mundo. Yo, a diferencia de Mariana, por lo que mencionas, yo creo que no hay una... Es casi imposible que tú malinterpretes a una persona contemporánea tuya y contemporánea tuya dentro de una cultura tuya. ¿Y por qué casi imposible que lo malinterpretes? Porque partimos de un abanico de interpretación. Un abanico de interpretación del cual la palabra es nada más una unidad funcional dentro de una oración. Sin embargo, y es una unidad funcional delimitada, la palabra. Sin embargo, una oración tiene muchas palabras, un texto tiene miles de palabras, cientos de miles quizás, y cada palabra va unida a otra y el general es lo que nos va a dar ese sentido. Entonces, ¿por qué? Entonces, aquí ya vemos un abanico de interpretación. Nosotros tenemos modos, conductas, formas de hablar. Entrelazamos una palabra con otra de alguna forma específica. De hecho, ya tenemos algunas formas que nada más tiramos así porque ya están como prediseñadas. Y respondemos prediseñadamente a ellas que nos ha hecho, que nos ha girado el mundo sobre ello. Y todo esto se construye socialmente. Esta construcción social que le asignamos a las palabras que vienen para asignarle a las cosas entendiendo no solo las cosas materiales, sino las cosas también no materiales. Por ejemplo, el triángulo, ¿no? Este, entonces, aquí tenemos un abanico de interpretación en el cual, como mencionaban, el texto que se nos viene, se nos hizo mucho más fácil, quizás, o mejor entender a Fernanda Melchor que a Elena Garro. Estoy hablando de mujeres que podríamos decir que están en nuestra misma cultura, con años de diferencia, decenas de años de diferencia, pero en un amplio espectro de la historia estamos juntos. Y así vamos encubriendo con las palabras. Eh, Luego, me pareció muy buena la aportación de la idea del comunicador, ¿no? La importancia que tiene el comunicador. Yo lo voy a cambiar a el divulgador, aquel que se compromete a divulgar el texto, ¿no? A la idea de, lo pienso mucho, por ejemplo, en la divulgación científica, que creo que hacen muchas personas hacen muy buen trabajo, en donde entienden lo que en un mundo cerrado científico, ponle la física, ellos entienden con sus palabras, con sus tecnicismos, con sus modos, con sus fórmulas, eh, mediante una disciplina que los forma para entenderlas. El divulgador entiende esa disciplina y lo lleva a lo cotidiano, a lo mundano, ¿no? O a lo vulgar. Aquí poner unas palabras despectivas ya es más sesgo que otra cosa a estas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué tanto juega esto del divulgador? Otra pregunta que me llamó mucha atención y creo que es muy interesante es, ¿quiénes se han logrado comunicar, no? Que creo hacías la pregunta, José. Bueno, ¿quiénes se han logrado comunicar? Si partimos de que hay otros mundos, los textos vienen de esos mundos, o los textos son esos mundos, y nosotros no podemos entender el completo de ese mundo porque lo vamos reduciendo, así como el ejemplo de Elena Garro, Fernanda Melchor, lo vamos reduciendo hasta el hecho de que es que solamente Platón se entendía. Entonces terminaríamos en una idea solipsista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la academia de Platón quizás entendía mejor a Platón que él. O puede que la comunidad filosófica de hoy entienda muchísimo mejor a la academia de Platón que lo que la academia de Platón se entendió. Y puede que, ¿y cómo es esto? Bueno, tantas personas leyendo sobre un texto durante tanto tiempo a lo largo de la historia, a lo largo de miles de años de leyendo a Platón, pues vas entendiendo muchísimas, muchísimas más cosas. Vas leyendo entre líneas, vas leyendo ese contexto, vamos leyendo ese mundo en donde ese contexto
vamos leyendo ese contexto, vamos leyendo el mundo donde esto vive. Entonces, mm, ¿qué, qué podemos realmente entender? Esto es una pregunta también muy interesante, ¿no? Eh, yo, al menos por ahora, entendiendo que no solo, que un texto, entendiendo que ahí es donde viven las palabras, no solamente nos da el significado de una palabra y que ese significado de la palabra no va a remitirse más que en momentos muy precisos a el origen de esa palabra, entendiendo que si hoy quieres rastrear una palabra y su origen, te vas a topar con que la gran mayoría de esas palabras son combinación de varias palabras en etimologías, me da la impresión de que ese texto, pues no solamente son esas palabras, es la combinación de esas palabras, cómo esas palabras juegan. Y aquí es donde podemos distinguir muchísimos más sentidos que el que la palabra, meramente por esa palabra, nos puede dar. Por ejemplo, podemos entender un recurso literario, podemos entender lo épico en una épica, o como usando el ejemplo de Dussel, lo trágico en una tragedia griega. Pero ¿qué tanto podemos entender el cómo el griego lo vivía al momento de leerlo? Creo que eso es muy diferente, porque hay una comunicación entre el texto y a quién se dirige ese texto. Entre su mundo contemporáneo se va a entender de una forma. Ahí hay un mundo y una forma de entenderlo. Luego, hay otros mundos que van a leer sobre esa forma, van a remitir al texto, pero con mucha suerte también van a remitir a aquellos textos que hablaron y escribieron sobre ese texto del cual hacían referencia. De esta forma, ese mundo compartido en el cual ese texto se habló, se discute y se sigue discutiendo, resulta también ser muchísimo más importante y muchísimo más interesante de aquello que nosotros tratamos, por ejemplo, nosotros tratamos de entender este libro de Dussel, que puede que se haya escrito en los 70s, 80s, dependiendo del capítulo, ¿no? Incluso algunos en los 90s. Y tratamos de entenderlo de nuestra forma. Una forma que quizás en lo largo o en lo amplio de la historia van a decir, no es que ellos eran contemporáneos a Dussel. Ellos van a tener una interpretación más original de lo que es a Dussel. Sin embargo, esa versión más original, a lo que veo y entiendo, no significa que sea muchísimo más entendido por Dussel, que encuentren que encuentren aquello que Dussel quería decir, incluso sin que Dussel sepa que lo quería decir. ¿Ustedes creen esto? ¿Creen que el autor escriba y que lo que él escribe tenga un significado más allá de lo que él quería contar? Porque aquí ya partimos de otras situaciones que me parecen bastante interesantes. Este, sí, en este caso, eh, las mañaneras que a mi forma de ver se posicionan como un ejercicio de formación política y de formación ideológica, pues ya vienen tintadas no solamente con lo que dicen aquellos que hacen la mañanera, sino lo que los demás hablamos de esa mañanera, lo que hablan los periodistas, lo que los periodistas dicen, lo que la gente de escuchar a los periodistas dicen sobre esa mañanera, que también la vieron, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, esa mañanera o ese texto se sigue escribiendo todavía y se sigue escribiendo. Platón se sigue escribiendo, Aristóteles se siguen escribiendo, Homero se sigue escribiendo, Gilgamesh se sigue escribiendo, y aunque crean que ya extenuamos todo aquello que se puede escribir sobre ellas, pues la historia nos lo va a decir, ¿no? Bueno, son los pensamientos que me trae este capítulo. De acuerdo, y yo solamente quisiera hacer como la puntualización de algo, porque si bien
y digo, reforzando este punto del por qué sería importante el origen, ¿no? O por qué sería importante la vuelta al origen. Eh, yo creo que la forma en la que puede quedar más claro, ¿no? Es leyendo estos ejemplos que presenta que a mí me parecieron muy interesantes, de hecho. Eh, el primer ejemplo que da Dussel sobre este tema, ¿no? Lo da sobre la palabra dashar. No sé si la pronunciación es correcta porque no sé hebreo, ¿no? Y no conozco la fonética del hebreo, pero escrito pareciera que es dashar, ¿no? Y Dussel dice que en la primera Biblia se utiliza el hebreo, en hebreo se escribe dashar, y dashar hace referencia a la totalidad del ser humano, ¿no? Totalidad en el punto del cuerpo, del espíritu, del alma, de todo, del pensamiento, de todo lo que compone al ser humano en su totalidad, ¿no? Sin embargo, cuando se hace la traducción del griego, del hebreo al griego, se cambia la palabra dashar porque en griego no existe un concepto como tal que englobe todo y no existe un dashar en griego, entonces lo cambian a sarx, S-A-R-X, ¿no? Sarx o algo así. Sin embargo, este sarx en griego significa trozo de carne. Entonces, este trozo de carne o esta eh, carnosidad del ser humano se convierte en el nuevo concepto que se está utilizando dentro de la Biblia para hacer referencia al ser humano, ¿no? Y después pasa del griego al latín y traducen el sarx a caro. Y el caro es la carne material, ¿no? Entonces, dice Dussel, ahí es donde se pierde completamente el significado original o el primer mostrarse de la palabra. Ahora, les voy a leer algo que no viene tal cual en el libro, en el capítulo, pero que me ayudó a entender un poquito más este tema, ¿no? Sobre sarx, ¿no? Sarx, entendiendo que es la palabra griega que significa trozo de carne. Le dice, sarx, significado, se refiere específicamente a la carne. Este término denota la parte carnal y más material del cuerpo, en contraste con soma. Aquí hablan de que hay otra, bueno, también lo dice Husserl, que había otro término que se llamaba soma, ¿no? Y que soma, si bien no abarcaba la totalidad del ser humano, sí abarcaba al cuerpo como prisión de algo así como el alma, ¿no? Entonces, si bien el soma no incluía los dos conceptos, era lo más cercano a un bashar, ¿no? Entonces, continúo. En contraste con el soma, que abarca el cuerpo en su totalidad. Ahora, sarx tiene una connotación más física y a veces incluso vulnerable o debilitada, ¿no? Luego dice uso bíblico y teológico, que esa es la parte importante, ¿no? En el Nuevo Testamento y en la teología cristiana primitiva, sarx adquiere una connotación negativa cuando se usa para referirse a la naturaleza pecaminosa o a los deseos carnales en oposición al espíritu. Esto puede verse, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, donde sarx se asocia con la debilidad y la corrupción del ser humano en contraste con la pureza del espíritu. Ahora, sí, aquí en este tema bíblico entendemos por qué, por qué es importante la aclaración, ¿no? Porque si bien cuando hablan de sarx están completamente separando el espíritu de la carne, ¿no? En realidad el texto original hablaba del cuerpo completo y de la espiritualidad completa
en contraste con la separación, entiendo yo, de la espiritualidad, ¿no? Y que entonces no es la carne la que peca, ¿no? No es digamos que la debilidad en general de la carne, sino habla de un ser humano y no como débil, sino como, entiendo yo, algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, a mi entender, y a ver si me la compran, es, en un texto puede haber muchas palabras, ¿no? Y no tenemos nosotros necesariamente que entender y que buscar el origen de cada una de las palabras que conforman una oración. Sin embargo, dentro de los textos, dentro de los libros y dentro de las tesis, ya sea filosóficas, teológicas o de otras ciencias, siempre hay conceptos claves o importantes que son el punto de apoyo para la construcción de las teorías o para la construcción de las hipótesis, ¿no? Y entonces creo que, por lo menos yo, en lo que tendríamos que poner más atención y asegurarnos que quería decir lo que quería decir, lo que creemos que quería decir, es para empezar en esos conceptos básicos, ¿no? Para empezar en esos, por ejemplo, cuando se habla del superhombre, ¿a qué se refería con super? ¿A qué se refería con hombre? Y a qué se refería con cuando dice que el superhombre va a hacer esto o va a hacer lo otro, ¿no? Estas palabras que utiliza para decir que él va a hacer esto, es crucial entender a qué se refería y si la traducción es correcta, ¿no? Porque entonces cambia completamente el sentido de la oración. Entonces cambia incluso el sentido de lo planteado, ¿no? Y como dice, sí, se va escribiendo y mientras más vaya pasando el tiempo, se puede ir escribiendo, pero de nosotros depende, o bueno, de los lectores y de los traductores y de los comunicadores o los dif, ¿cómo sería? Los que difunden, Divulgadores. divulgadores, si reescribir se va haciendo de alguna forma lineal o se va haciendo de alguna forma entendiendo claramente el primer mostrarse y construyendo desde el primer mostrarse, ¿no? A, o versus, en contraposición de, si vamos a estar escribiendo primero unos con el primer mostrarse, después perdiendo el significado del primer mostrarse y después ir escribiendo como en este término como de un paso para adelante y dos para atrás y luego uno para adelante y dos para atrás, o dos para adelante y uno para atrás y así sucesivamente porque vamos perdiendo el significado del primer mostrarse y entonces tal vez podemos ir confundiendo algunos, pues no sé, algunas teorías, incluso si es un tema bíblico, algunas enseñanzas, ¿no? Porque entonces, imagínense el pensar que la Santa Inquisición es producto de un mal entendimiento de lo que significa el hombre en su totalidad y no la carne. Es como, ¿no? Y yo me imagino quien escribió la primera Biblia en hebreo decir, pero eso no era lo que ni siquiera lo que yo escribí, ¿no? Entonces, un poco por ahí va mi planteamiento, ¿no? Sí, ahora imaginemos la idea la idea que emergió con los chamulas que crucificaron un niño. O sea, ya, o sea, inabarcable, ¿no? Sí, porque ni siquiera conocemos la lengua, ni los significados de la lengua que hablaban. ¿Y quién de ellos leyó la Biblia? ¿Qué Biblia, no? ¿Sabes?
Sí. Este, mm, yo quiero retomar el tema de lo de la comprensión, porque creo que hay que hacer esta distinción entre entender y comprender, que incluso creo que pudieron llegar, más bien, em, pude darme a entender, pero tal vez no a comprender, cuando dije que las malinterpretaciones se dan muy cotidianamente. Em, no me parece casi imposible, de hecho me parece muy, muy posible, porque justamente por esto que nos menciona Dussel, que es lo del comprender, que de hecho yo esta distinción de comprender y entender la tengo muy marcada desde que descubrí que había una distinción y ahorita que Dussel explica como esto que es tomar un todo, un mundo y hacerlo propio, este, justo a eso me refería con que podríamos o podemos entender el significado o lo que nos quiere decir alguien, pero es muy distinto a comprenderlo. Y aquí me parece importante intentar comprenderlo, que eso ya llevaría el destruir, regresar a la palabra de origen, que obviamente no podemos hacer eso con cada conversación que tenemos y cada texto que tenemos. Sin embargo, para ciertas cosas, si ya sabemos que puede ser algo tan cotidiano o algo tan poco cotidiano, más específico, pues también partir de así como partimos de que hay muchísimas verdades o todo es verdad, o sea que al mismo tiempo nada es verdad, partir como del, ok, puedo entender, pero no puedo comprenderlo todo, o si lo comprendo todo es que no estoy comprendiendo nada, ¿no? Para, y a eso me refería con esta, este intercambio de conversación, de pláticas, de ideas que muchas veces podemos dar por sentado que lo entendimos cuando lo que deberíamos hacer es comprenderlo. Y si eso lo llevamos a cabo en la cotidianidad, lo podemos llevar a muchos otros estratos que hace falta que haya una comprensión, que haya un hacer propio el mundo del otro. Y con hacer propio, bueno, es que hacer propio puede sonar muy fuerte porque podría malinterpretarse en que es apropiarse de ese mundo, ¿no? Cuando tampoco va por ahí. Es más como actuar en consecuencia de lo que este otro o de lo que el otro mundo está viviendo en confluencia con el nuestro, ¿no? O con los muchos otros mundos. Y me parece muy bonito esta palabra de comprender porque es decir, vamos a hacer que el otro sea parte del ser, ¿no? Y yo como ser parte del otro también. Aquí tengo una pregunta que es, bueno, parte de lo que mencionas, Mariana, y parte que me agrada bastante, que es el sentido de, am, mm, que es la idea del sujeto histórico. Creo que aquí hay un tema muy interesante. Rápido, ¿a qué me refiero con el sujeto histórico? Que también es parte de lo que nos menciona Dussel. Me refiero a ese sujeto que tiene una connotación histórica. ¿En qué sentido? Primero, ese sujeto no es un ser individual, eso es muy importante, sino que es un grupo que se alarga en la historia. Este sujeto histórico tiene su pasado, tiene su presente, tiene su futuro, y este sujeto histórico es el que se olvida. Y aquí hay otra importancia de regresar a los orígenes de las palabras o a los orígenes de lo que en ese mundo se pensó sobre esa palabra, porque refuerza los rasgos históricos del sujeto. Entonces, uh, en el humano, su presente late actualmente su pasado, como facticidad, y se encuentra al mismo tiempo abierto a su futuro, su advenimiento, su poder ser. Esto lo menciona Dussel. Sigo. Ser sido es el pasado y poder ser es el futuro. Son los éxtasis de la temporalidad, dentro de la cual puede entenderse lo que sea el mundo. Entonces, vamos a entender nuestro mundo por lo que fue o lo que fue, el ser sido y el poder ser. Fíjense cómo lo trabajamos desde un punto desde una conjugación de verbal del presente, ¿no? Del ser sido y del poder ser. Estos delimitan ese mundo o ese horizonte del cual interpretamos.
Eso es muy importante, que es mi mundo es esencialmente un ser con otros. Eso es parte del sujeto histórico. O sea, yo no tengo un mundo aislado. Eso del mundo aislado es imposible. Es imposible. Desde que no puedes plantearte un lenguaje, desde que no puedes darle a una asignación a las cosas, desde que no vas a entender tus modos, tus costumbres, tus formas de actuar, etcétera. Mi mundo es esencialmente nuestro mundo, nuestro proyecto comunitario. Am, Mi mundo, el de mi pueblo, el de mi cultura, el que poseemos por la historia hecha tradición, presente abierta, expectantemente a un poder ser igualmente comunitario. Entonces aquí entramos a cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, el mundo que tenemos, que podemos mencionar lo que está delimitado por el lenguaje que usamos, entendiendo que este lenguaje, al menos el español, aquí en México, pues es un lenguaje muy vivo, ¿no? O sea, cada día cambia, cada día se moldea, a diferencia de un lenguaje muerto, ¿no? Como podemos hablar del latín, podemos hablar del hebreo antiguo, podemos hablar del griego antiguo, ¿no? Que está muy delimitado sobre ciertos textos, y de hecho los textos fundamentan ese mundo clásico o ese mundo antiguo. Es aquí donde viene, si somos, eh, si este mundo que poseemos por la historia hecha tradición, que está presente y es abierta, eh, está expectante a un poder ser igualmente comunitario. Hablábamos de que la tradición, lo tradicional, o el mero hecho de usar una palabra, encubre esa palabra. Al encubrirla, la desprende de esa originalidad que tuvo. Y por ende, pues vamos a tener los problemas que ya mencionó José con el ejemplo y que ya hemos mencionado, ¿no? Eso es a tal punto de que entender una cosa completísimamente distinta. Entonces, si entendemos que nuestro mundo es el mundo con todos, la interpretación original no está en el texto. La interpretación original está en la interpretación que ese mundo le da a ese texto, ¿no? A eso me refiero con que es prácticamente imposible una malinterpretación. Sin embargo, Um, sucede. Eso creemos. Creemos que no se nos entiende o que se nos malinterpreta, etcétera, etcétera. Pero quizás son otras las razones por las cuales creemos que se nos malinterpreta, sobre todo situándola en un contexto de la gran historia. Um, Me gustaría mencionar, perdón, me pareció muy importante esto que mencionas, José, de los sentidos angulares que el texto tiene que tener, ¿no? Que es muy importante que sí hay ciertas cosas que son angulares, fundamentales de lo que entendemos por ese texto, que sí debemos entender y que es donde debemos llevar nuestros esfuerzos por interpretarlos, no por interpretarlos, por traducirlos, ¿no? Traducirlos entendiendo que entendiendo que la traducción o que el sentido de la traducción es instalar una historicidad auténtica. Y aquí lo conecto con lo que menciono del sujeto histórico. Y cómo es que si, a ver, si somos un sujeto histórico, un grupo que va a correrse por la temporalidad, no solamente en un momento delimitado, y entendemos que la práctica habitual, lo tradicional, va a encubrir esas palabras, y si ahora le atribuimos al sentido de la traducción instalar una historicidad auténtica, es porque hay una historia inauténtica. Esa historia inauténtica, yo considero, me gustaría saber qué opinan, es la que nos interesa para hablar de la filosofía de la liberación. El tener que rescatar o comprender, usando el término que Mariana nos ayuda,
la idea de comprender esta historia, quitarle sus inautenticidades, hacerla auténtica. ¿Esto qué significa? Ir a lo que originalmente en ese tiempo se escribió y se interpretó sobre ese texto y cómo ha evolucionado con el tiempo para entender cómo es que nos situamos ahora y cómo tenemos todas estas, y cómo es que ahora entendemos lo que entendemos y por qué lo entendemos con los códigos y signos que usamos para entenderlas. Esto es un tipo de liberación. Adelante. Sí, me parece importante que menciones esto de que el ser es con el otro, o sea, no hay como un individuo. Creo que procuré no decir individuo justamente porque yo no me refería a que tengo un mundo propio, o sea, porque obviamente tengo o sea, el mundo es con el otro, pero me hace pensar, por algo la traducción existe, ¿no? Por algo la interpretación existe. A pesar de que soy no sé cómo estructurarlo. A pesar de que hay que el mundo se crea con el otro, que el ser es con el otro, hay hay como pequeños mundos dentro de ese mundo con el otro, y ahí es de donde surge esta traducción, esta idea de traducir o bueno, ¿cómo lo dice Dussel? Transferir una palabra de un mundo hacia otro. Este, Porque si partimos del que todos en el mundo nos entendemos porque todos somos este sujeto histórico, pues creo que ahí también cometeríamos el error de no estar comprendiendo no estar comprendiendo de que hay muchísimos otros, además de mí, ¿no? Que yo también soy otro y de que yo me creo con este otro. Pero para poder ser parte de este mundo con los otros, hay que comprender eso, ¿no? Hay que primero traducir esa ese sujeto histórico que abarca a cada uno. Em, y también tomar en cuenta que la historia ahora sí, del individuo es parte de la historia del otro, ¿no? Es parte de esta comunidad o de este mundo que se crea ¿cómo lo dice Dussel? Algo dice una palabra. Este, em, Se me fue la idea por pensar en en la palabra. Pero, Eso ha sido todo este capítulo. sí, no, tenía una conclusión buena a la que quería llegar. Que sí, bueno, a ver, ahorita me acuerdo, porque si tengo el micrófono abierto, me pongo nerviosa al pensarlo. Ahorita les digo. Sí, creo que eh, un poco justo estando en esas conclusiones, es claro que el trabajo de la traducción es mucho más amplio de lo que habíamos pensado, que se necesita este trabajo de traducción eh, para poder entender los textos, y creo que no solamente entender los textos, sino también entender al otro, ¿no? Y poder comunicarnos con el otro, creo yo. Eh, claro que no como tal lo menciona o yo no lo percibí que lo mencionara en este capítulo, pero de acuerdo a lo que hemos leído dentro del libro, pues eso es lo que ha estado planteando, ¿no? El otro y la convivencia con el otro y la comunicación con el otro y el entendimiento del otro, ¿no? Entonces, eso me recordó, y también hacer la crítica a la tradición, ¿no? O sea, hay cosas que dentro de lo que se denomina tradición se hacen simplemente por eh, seguir una secuencia sin necesariamente conocer el significado y tal vez eh, vuelvo al punto de la ofrenda puede significar algo para uno y puede significar algo para otro, este, siguiendo la misma acción de llevar a cabo la ofrenda o montar la ofrenda,
puede tener diferentes significados que creemos que son intrínsecos o que son a priori, por decirlo de alguna forma, porque vienen de la tradición, pero que necesariamente no nos van a llevar al mismo entendimiento exacto, ¿no? Y hay por ahí un chiste, no lo voy a contar, pero hay por ahí un chiste de así lo pueden buscar como gato amarrado a una mesa en un monasterio, ¿no? Que justamente habla de cómo se pueden ir dando estas tradiciones que no tienen ningún sentido y que y que a veces por la sola repetición pareciera que ganan legitimidad, ¿no? Y ahí ya entramos a otro tema, porque, y volvemos al punto político, ¿por qué no? El tema de una mentira dicha 100 veces se convierte en realidad, ¿no? Y no es así. La legitimidad no se gana a través de la repetición, a mi parecer, ¿no? Se gana a través de la razón. Entonces, pues bueno, ya, esa sería para mí la conclusión. Esperamos la conclusión de Mariana. Sí, ya, es que aquí retrocedía a las páginas para encontrar la palabra que quería, que era circunspección, que mi idea iba en que si, bueno, a ver, voy a partir de esta frase, que dice, pero ya dentro del mundo el hombre se enfrenta a los entes. Por un segundo momento de su ser en el mundo, la circunspección. Dentro del horizonte al que ya me he abierto por la comprensión, ¿no? O sea, em, yo lo veo como esto que mencionaba, de que sí sé que mi historia individual no es tal como individual, sino que mi historia es historia con el otro, tengo que ser capaz de entender, tengo que ser capaz de tener esta circunspección, de comprender que la historia del otro tiene que ser comprendida porque es parte de la historia, ¿no? Y no dar como ya lo entendí todo y ya entiendo bien, sino tener mm, pues sí, esta ética, no, pero el querer comprender al otro para poder comprenderme, para poder comprendernos, ¿no? Para estar ya en este horizonte abierto a la comprensión desde que el humano se enfrenta con los entes en el mundo al que ya se abrió. Sí, fíjense qué interesante capítulo. Fue breve en el sentido del, fue breve, pero fue muy rico. Podremos estar hablando, yo creo que muchísimo más de esto. Y yo creo que lo vamos a hacer. O sea, creo que eh, tal como nos mencionaba José por texto, de que este texto va, pues nos va a ayudar muchísimo más a fundamentar aquello que hacemos, aquello que queremos hacer, ¿no? Entonces, parte de esta idea de preguntarnos por nuestro presente mediante el ser sido y el poder ser, ¿no? Y sobre todo que nos dirige a nosotros si nos estamos proyectando en esta intención de leer un libro y venir a comunicarlo con nosotros, ¿no? A final de cuentas ya hacemos un proceso de interpretación, que es un proceso de lectura a través de la traducción. Quizás en este momento nosotros, nos tocaría hablar un poco más de las traducciones, ¿no? Ahora entendemos por qué a lo largo de todo el libro Dussel usaba los paréntesis y nos ponía la palabra en alemán a la que refería, o a la palabra en latín, o a la palabra en griego, ¿no? Y en otros idiomas. La importancia que tiene es. También me gustaría resaltar que si algo es Dussel, es un filósofo desde la médula, ¿no? O sea, formado en filosofía, trabajó toda su vida en ello, amplió el campo y pues mucho del trabajo de los filósofos es hacer traducciones, es tomar textos, traducirlos y dar sus interpretaciones, dar sus notas, dar sus introducciones, acompañarnos en el texto. Creo que también está fundamentando mucho de lo que es el oficio, la profesión o sí, el trabajo de lo que es ser filósofo, ¿no? Recuerda Sobre verdad y mentira en sentido extramoral también de Nietzsche.
Y justo yo comprendí esto del poner como las palabras originales o en el idioma original, en el momento en que leí a Sartre y a Simone de Beauvoir, que los dos utilizan la palabra soma, porque, bueno, cabe recalcar que yo estaba leyendo una traducción de sus textos, ¿no? Y los traductores, pues ahí te ponen que es soma y siempre ponen el asterisco de a lo que se refiere, porque incluso para mí es muy difícil de entenderlo, que es algo así. Creo que, José, tú mencionabas en lo que leías que ahí decía que el soma era más corporal, pero en los textos a los que se refieren, ahí es algo que ni siquiera saben explicar, que es más como entre lo corporal, que no es corporal, pero no se quieren referir al alma porque ellos no creen que haya un alma, pero para darle un sentido diferente a lo que es el ser, ¿no? O sea, que no solo es cuerpo, porque hay otra cosa que lo define. O sea, todavía no lo llego a comprender, ni siquiera sé si ellos llegaron a comprender lo que era el soma, tal vez sí. Pero, ajá, justo por eso se me hace muy importante como poner esas palabras originales o de dónde vienen, porque así nosotros también podemos darles otro significado y resignificarlas y divulgarlas, transferirlas, ya de un concepto que era histórico, volverlo uno más contemporáneo, u otro que no solo abarque lo de antes, sino que también abarque el presente o la comprensión que queremos tener actual. Es una propuesta, pero creo que dentro de la descripción de lo que es lectura nuestra, yo 100% pondría que pretendemos hacer traducciones. Porque es eso, o sea, no solamente comentamos el libro y dice, ay, a mí me gustó, a mí también me gustó, o sea, o a mí no me gustó. O sea, creo que al final la idea, cuando nosotros decimos, no, pues es que hay que profundizar más sobre el autor, hay que profundizar más sobre tal vez qué quiso decir, tal vez hay que profundizar más este, sobre el análisis, ¿no? Es eso, es la traducción del texto, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante, considerarlo como algo posible dentro de la descripción de lo que es y lo que hace lectura nuestra. Pues algo habíamos puesto de transformamos la lectura en lengua y la lengua en conversación, algo así, no me acuerdo. Que es básicamente la traducción, porque Dussel dice que la traducción es todo un proceso, o sea, que el traducir es parte de un proceso que tiene el lector, no tanto de que sea la traducción, ¿no? Interesante. Adelante, Vera. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que es muy interesante el tema de la traducción. Eh, es todo un arte, es muy complejo, ¿no? Y hoy estamos hablando de la traducción de textos filosóficos. Yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa con los poemas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí yo, o sea, yo veía, por ejemplo, la gente que traduce tiene una formación muy fuerte. Y tiene que ser dentro de la misma área, ¿no? O sea, digámoslo así, como que tiene que tener una formación científica para dedicarse a traducir ese tipo de textos, una formación filosófica, una formación específica, ¿no? O sea, un poeta se puede poner a traducir poesía, pero yo no veo que un simple hablante de varios idiomas se pueda poner a traducir poesía, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, además aquí el texto tiene una parte que no sé, me costó trabajo entenderlo, integrarlo y de repente parece un juego de palabras en la página 286, donde habla de la historicidad y ahí habla también de lo que decías, José, de destruir, ¿no? Ahora sí que yo me voy con eso porque la última parte me quedó como más clara de tomar en cuenta el contexto
para hacer una traducción, para entender a qué se refiere esta palabra específicamente, ¿no? O sea, de dónde viene, ir al origen, el contexto, pero esta parte que dice ¿en qué sentido se transforma? En el de la historicidad auténtica, porque al remontar la corriente del río cuyo presente es la realización del futuro, del pasado, puede de manera crítica superar el encubrimiento de sentido que las palabras en el presente tienen por la transmisión inauténtica o deformante del pasado. Deformar el pasado es objetivar en él el falso sentido del presente. O sea, es un juego de presente-pasado que me cuesta un poquito de trabajo ordenar, y más a las 9:30 de la noche, que ya estoy más para allá que para acá, ¿no? Pero bueno, me pareció un texto muy interesante. Eso de las traducciones de la Biblia, también hubo en arameo, ¿no? Era arameo antes de hebreo, y luego pasa al griego, y luego pasa al latín, ¿no? O sea, todas estas traslaciones, ¿no? Que se da. Es un muy buen ejemplo que pone Dussel del trabajo del traductor, ¿no? Sí, Y pues muchas interesante gracias. lo que mencionas. No sé si recuerdas que cuando leímos a Borges también platicamos sobre esto, de Ujú, que hay que, o sea, quién sabe cómo leen en otros países, en otros idiomas a Borges. Tendría que haber un traductor que no sea solo traductor, sino que reinterprete y ahora sí que tropicalice, por llamarlo de una forma, esos textos, porque una traducción tal cual es ahí donde creo que parte la pregunta que hacía Luis de qué tan importante es la palabra original, ¿no? En este ejemplo, o sea, ¿qué tanto nos importa que una traducción de Borges sea exactamente igual si el texto en sí no va a ser lo que quería decir Borges? Entonces es ahí cuando entra esta como interpretación de ese traductor que dice, no voy a traducirte esta palabra tal cual, o sea, su significado, porque todo lo que abarca el texto y la idea, la historia, no es ujú. lo que el significado tal cual de esa palabra original quiere decir, ¿no? Este, por eso incluso hay veces que te recomiendan, no, de Alan Poe, te recomiendo que leas la traducción de Borges, ¿no? Que leas la traducción de tal, porque no es Exacto. lo mismo traducir que interpretar, que rehacer un texto. Y ahí también nos podemos hacer la pregunta, ¿qué tanto es el mundo de Borges y qué tanto es el mundo de Edgar Allan Poe? O etcétera, ¿no? Sí. Y pues nada, Vera, te invito a que participes más, que no solo te quedes al final, para poder desmenuzar estos temas a lo largo de la sesión y no se queden como comentarios al aire, ¿no? Pero es todo. Ok, muchas gracias. Voy a hacer el esfuerzo. Está Gracias. bien, gracias, gracias por tus aportaciones. Justamente iba a recomendar, me ganaste, y yo iba a recomendar, que aquellos que saben inglés se avienten el texto en inglés de Edgar Allan Poe, luego lean la traducción de Borges y luego lean la traducción de Cortázar. Y van a hallar, pues, textos, me estoy adelantando, que muy diferentes, no tan diferentes, pero diferentes en muchos otros sentidos, ¿no? Justamente hablamos de eso por los recursos literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Este, quizás alguien que habló mucho de Borges, que era, creo que americano o inglés, es Harold Bloom. Pero él habló mucho de Borges, quizás tiene ahí unas traducciones, ahí podemos revisar, la verdad es que no lo sé. Este, Me gustaría, por último, mencionar este término del destruir. Me recuerda mucho al deconstruir de Derrida, en el cual lo que hace es eso, es deconstruir las palabras. Y en un término muy general, obviamente tiene muchísimas más cosas, habría que introducirnos más a cómo lo trabaja, etcétera, etcétera. Pero de entrada es muy, muy interesante. Hay muchísimos autores que ahorita se me llegan a la mente sobre este tema, porque creo que es un tema que está muy en auge hoy en día y que nos compete mucho, sobre todo en este momento en el que tenemos tanta información, estamos muy comunicados, o sea, estamos uh, bombardeados por significantes, significados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, si alguien, no, si alguien más tiene algo que decir, es el momento.
Bueno, yo quería hacer un comentario ahorita completamente salido, o sea, salido del libro, pero tomando el tema de la traducción y recordaba yo una caricatura, bueno, recordaba yo a Mafalda y esto ahorita me surgió y lo uní en el tema, pues de cómo está ahorita el mundo, ¿no? Cómo hay guerra en Israel, cómo están matando en Líbano, matando en Gaza y bueno, todas esas guerras. Lo que pensaba esta Mafalda, ¿no? Para generar la paz, ella quería ser precisamente traductora en la ONU para decirle a cada uno lo necesario para hacer la paz. No sé si alguna vez recuerdan esto. Bueno, pues me salió ahorita y lo dejo como para el final, ¿no? Trabajar o sea, el sentido de la traducción es el de instaurar una historicidad auténtica, la de descubrir el sentido oculto de lo que en mi mundo me rodea por remitencia al mundo pasado que lo explica. Ese trabajo de la traducción para construir y a los ojos de Mafalda para construir la paz, transformando las palabras en ese sentido. Gracias. Pues eso es justo lo que intenta AMLO y Claudia Sheinbaum, traduciendo con el bastión, ¿no? Tomando el bastión de los indígenas que se lo comparten, se lo otorgan, no sé cuál sería la palabra, al hacer la toma de protesta como de la presidencia, ¿no? Es también una traducción de una historia que ha quedado en el pasado y la hacemos presente y la traemos de esos mundos a este mundo, que al final, como dijimos, sigue siendo nuestro mundo, sigue siendo el mismo, pero ellos lo reiteran, ¿no? Y bueno, ya es todo lo que tenía que decir. No sé si hay otra cosa que queramos compartir. Lo recuperan, Sí. lo rescatan, lo recuperan. Tal vez nada más comentar que 2 de octubre no se olvida y tenemos mujer presidenta y ya. Y para el siguiente sería el Y olé. 14. Buenas noches. Me encantó ese comentario, Mariana, porque yo creo que quienes seguimos la toma y todo eso, fueron muchas cosas emocionantes, ¿no? O sea, realmente se Sí, hizo historia y la sí, invitación es bastante. seguir haciendo historia. Exacto. Buenas noches. Auténtica, inauténtica. ¿Qué tanto esas ceremonias encubren cosas? Todo encubre, así que nada encubre. Pero bueno, tengan una excelente noche, cúbranse del frío y pues nos vemos la próxima sesión. Pásame Gracias. palabras. Descansen, Bye. Ay. Bye. descansen. Hasta luego. Buenas noches.